Recobraron su libertad este martes dos soldados del ejército colombiano que permanecieron 17 días secuestrados por el grupo terrorista de las FARC en el oriente de la nación. Los uniformados fueron trasladados a Bogotá, donde a esta hora son atendidos. Los colombianos siguen a la espera, sin embargo, de la liberación del general del ejército Rubén Darío Alzate y sus dos acompañantes en el departamento del Chocó en una operación humanitaria que podría ejecutarse en los próximos días. En la mañana de este martes, el grupo terrorista de las FARC liberó a dos soldados que secuestró el pasado 9 de noviembre en el oriente del país. Los uniformados César Rivera y Jonathan Díaz fueron entregados a una comisión de la Cruz Roja Internacional y posteriormente fueron trasladados a Bogotá. Aunque los funcionarios del CICR afirmaron que se encontraban bien de salud, en el hospital militar de la capital fueron sometidos a rigurosos exámenes médicos. El presidente Juan Manuel Santos agradeció a los países garantes que participaron en este proceso de liberación. Este es un paso importante que demuestra la madurez del proceso de paz y los gestos de paz que todos los colombianos reclaman. La atención del país y de la comunidad internacional se centra ahora en el departamento del Chocó, por el operativo humanitario en el que recuperarán la libertad del general Rubén Darío Alzate, un cabo del ejército y un civil. Desde La Habana, las FARC indicaron que el alto oficial y sus acompañantes podrían ser liberados en los próximos días. No podemos decir exactamente, pero creo que si todo sale bien, creo que a fines de semana podemos estar diciendo que el general retorna a su hogar. La liberación de los 5 secuestrados por la organización terrorista fue la condición del gobierno colombiano para reiniciar los diálogos de paz en La Habana, suspendidos desde el pasado 16 de noviembre tras el secuestro del general Alzate. Establecemos contacto en vivo desde nuestro Centro Internacional de Noticias con Camilo Ospina, exministro de Defensa de Colombia. Exministro Ospina, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Bienvenido a NTN 24. Andrea, Jesús, buenas noches y a la audiencia de los Estados Unidos y en América Latina. Gracias por estar con nosotros. Estoy leyendo palabras del presidente Santos hace apenas un par de horas que ha reaccionado a lo que transmitíamos apenas hace unos minutos. Y ha dicho el presidente Santos que esto demuestra madurez del proceso de paz y que es un gesto de paz que todos los colombianos reclaman. Yo me pregunto si esto no es un gesto de paz, sino una obligación por parte de las FARC, no secuestrar y tener a todas las personas libres, sin condiciones. Bueno, parte del acuerdo inicial era que las FARC dejaban los secuestros y eso no venía ocurriendo. Sin embargo, digamos que es algo que ocurre dentro de la dinámica de la guerra, lo que antes era usual, ahora es absolutamente extraordinario e inaceptable. En ese orden de ideas, lo que ocurre es que con el secuestro inicial de los dos primeros soldados, porque el hecho de que ellos sean humildes y que simplemente sean combatientes de base, no quiere decir que sean menos importantes que el general. El hecho que había ocurrido antes y que no había tenido la trascendencia de parar el proceso de paz, sin embargo, trazó la línea para poder determinar que no podía seguir ocurriendo esto. Después ocurre el lastimoso secuestro del general y ello ya representa un agravio directo contra las fuerzas y sus comandantes, lo que obligó al gobierno necesariamente a suspender el proceso. Sin embargo, yo creo que el tema termina siendo lo contrario, es decir, lo que implicó la suspensión del proceso demuestra varias cosas. La primera, por ejemplo, en Arauca, cuando secuestraron los soldados, las FARC duró un día en reconocer que los tenía, por lo tanto tenía control territorial. Con el general se demoró casi 2 días para poder entender que los tenía. Es decir, no tiene control territorial sobre los grupos que operan en el área del Urabá. ¿Qué significa esto? Esto pone un problema complejo hacia el futuro y es básicamente listo si se llega al acuerdo de paz, que yo creo que en el estado que vamos y con el avance que tiene el proceso de paz se va a dar, ¿tendrá las FARC efectivamente el control sobre todas sus unidades? Señor Ospina, muy buenas noches. Andrea Bernal los saluda. ¿Hay alguna lectura de por qué liberan a estos dos soldados primero cuando realmente se había dicho que la liberación sería del general Alzate y sus dos acompañantes? Y eso todavía sigue en espera, todavía sigue en remojo. ¿Se está utilizando la figura del general por parte de las FARC para negociar lo que muchos dicen es el cese bilateral de los enfrentamientos y sobre todo usar también la figura del general para este show del que a las FARC les gusta y les encanta demostrarlo en televisión y en los medios? Andrea, yo creo que parte de la situación puede ser la que tú describes, es decir, que ellos aprovechen la situación. Acuérdate que ha habido 3 hechos complicados, que son el secuestro, son 4 en realidad, el secuestro de los soldados, el secuestro del general, el ataque a una isla, que es la isla de Gorgona, que es una isla mítica en Colombia. La isla de Gorgona fue durante muchos años una prisión, está a 35 kilómetros de la costa, pero es un lugar
de naturaleza especial, es un lugar turístico muy importante, y que llegue las FARC y ataque una isla es algo supremamente complicado, porque demuestra que tiene una capacidad de ataque muy importante. Y lo cuarto es las banderas que colocó en Medellín. Es decir, en la segunda ciudad de Colombia, que las FARC tengan la capacidad de colocar banderas en los puentes, pues es algo insólito, es algo que no había ocurrido con anterioridad. Lo que yo entiendo es parte de lo que estás diciendo, es que ellos están buscando pantalla, están demostrando que existen, que tienen capacidad de daño, que tienen capacidad de acción, que tienen presencia, y obviamente esos son puntos básicos para poder tener una mejor posición de negociación. Yo creo que lo de los soldados en términos prácticos responde más a un tema operativo, más que de cualquier otra cosa, y es que en la zona del Arauca, donde estaban los soldados, es una zona muy cercana a Venezuela. Y en ese orden de ideas, en la medida en que las FARC y una parte de los líderes de las FARC están en Venezuela y pueden controlar con mayor, es decir, tienen mayor control sobre ese tipo de unidades milicianas. Al contrario, en el Urabá son unidades que están fundamentalmente vinculadas con el narcotráfico. Yo te recuerdo que en el Urabá es una zona de tránsito de las lanchas rápidas que van posteriormente hacia Centroamérica. Entonces, allí las FARC están supremamente contaminadas y están supremamente vinculadas con el narcotráfico. Esas unidades, cuando se produzca el acuerdo de paz, son las que van a tener problemas muy serios para desmovilizarse, o que muy posiblemente simplemente muten de marca, que deben de ser las FARC para convertirse en urabeños o para convertirse en cualquier otro grupo distinto. Pero yo creo que es muy difícil que de participar del negocio de la cocaína. Exministro, yo sigo con las palabras del presidente Santos. Él ha dicho que este episodio lo tenemos que pasar y seguir adelante con nuestro proceso de paz. Sin embargo, hace apenas 24 horas se estaba conociendo una declaración de Timochenko, que es el cabecilla de las FARC, y decía que el proceso de paz, abro comillas, no se puede reanudar así nomás. Y ha dicho que el gobierno rompió la confianza en el proceso. O sea, no hay una cohesión, una lógica entre lo que dice Santos el día de hoy, retomando lo que tenía Timochenko el día de ayer. Yo no creo que Timochenko en términos reales tenga mayor capacidad de parar el proceso. Yo creo que las FARC está supremamente involucrado, que las unidades de las FARC y las unidades y el país en serio está muy involucrado en el tema, de tal forma que yo no creo que ellos tengan mayor espacio. Obviamente, si usted está en un proceso de negociación y la contraparte lo suspende, para volverlo a iniciar usted va a tratar de poner condiciones o tratar de ganar espacio político. Y eso es lo que está haciendo las FARC. Cuando Timochenko pone ese punto es para tratar de pescar en río revuelto, para ver qué puede obtener de ventaja en una condición que él sabe que se presentó, pero también él sabe perfectamente que quedó claro que ellos no tienen control territorial sobre la gente del Urabá. Es claro que ellos no sabían que se había producido el secuestro, es claro que ellos no lo mandaron, es claro que eso no obedece a una estrategia de guerra dada por los mandos, sino simplemente a la acción de una parte, de una guerrilla específica, de un grupo, un frente guerrillero específico que tomó una acción. Yo creo que en algún punto casi que ni tenían conciencia de las consecuencias de haber secuestrado al general. Ahora, en ese orden de ideas, yo creo que el proceso de paz va a seguir, porque el gobierno está completamente jugado. El gobierno va a hacer lo que sea necesario para que el proceso de paz se dé, y de todas formas ya van en una fase muy avanzada que yo creo que es muy difícil retroceder. Se está demasiado comprometida la FARC, está demasiado comprometido el gobierno. Yo creo que es imposible para cualquiera de las dos partes retroceder. Camilo Ospina, exministro de Defensa de Colombia, mil gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, Andrea, feliz noche. Feliz noche también, gracias.